tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas enredadas, organizado por concomitentes con la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia y del EBAM. Antes de nada, quiero disculpar la ausencia de nuestra directora, Blanca de la Torre, que no puede acompañarnos hoy por encontrarse de viaje. Pero me acompaña Fran Quiroga, es investigador transdisciplinar y director de concomitentes. Mi hijo Miquel, de la Universidad Politécnica de Valencia, ella es docente y doctora en arte público. Y por último, Lucía Casani, directora de España de la Fundación Daniel y Nina Carasso, a la que tenemos que agradecer por apoyar y creer en proyectos como concomitentes, que me parece muy necesario en estos momentos, porque son proyectos capaces de tejer redes y de crear comunidad. Sobre todo está alineado con los valores del EBAM, los valores relacionados con la ecología, con el ecofeminismo y con la sostenibilidad. La edición de las jornadas este año está titulada Comunidades Deseantes, y lo que queremos aquí es indagar en el deseo como elemento movilizador, cómo el deseo individual puede convertirse en algo colectivo. Y para ello hemos preparado una serie de charlas, diálogos, durante 2 días, a lo largo del día de esta tarde y mañana. Lo que queremos es pensar en el deseo no como una carencia, sino una potencia que nos ayude en estos momentos de agotamiento afectivo. Cómo podemos cambiar el individualismo en una fuerza colectiva. Y para ello quiero ceder la palabra primero a Lucía para introducirnos en el marco de la Fundación Daniel y Nina Carasso, y después a Fran y después a mí. Bueno, muchísimas gracias, Cristín. Muchísimas gracias a todo el equipo del IBAM por acogernos aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde un poco calurosa, así que realmente se agradece mucho que estéis aquí acompañándonos. Bueno, la Fundación Daniel y Nina Carasso es una fundación familiar, donante, que nos dedicamos a 2 ejes fundamentales, que son la alimentación sostenible y el arte ciudadano. Y bueno, nos entendemos como una especie de laboratorio de filantropía para poder entender y bueno, intentar mejorar, ¿no?, el mundo en el que estamos. Cuando hablamos de arte ciudadano, entendemos el arte como una herramienta de transformación social y nos atraviesa de una manera muy profunda la idea de la mediación cultural. O sea, realmente los derechos culturales es algo en lo que se basa todo lo que hacemos, y eso implica de una manera muy profunda la participación de todas las personas en el arte, ¿no? Y con eso entendemos que no solamente es la idea de un acceso al arte y a la cultura, sino también la participación activa, ¿no? O sea, que toda la ciudadanía realmente pueda colaborar en lo que queremos que sea la cultura y el arte, que puedan decidir y que también puedan crear, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues apoyamos diferentes programas a través de subvenciones, pero bueno, también con un acompañamiento muy profundo para realmente bueno, que los proyectos, ¿no?, puedan fortalecerse y crear ese ecosistema que creemos tan importante. Y también en esta idea, ¿no?, de enredo, intentamos promover mucho la idea de alianza, de redes, ¿no?, de generar, bueno, de poder hacer algo nuevo juntas y verdaderamente intentar imaginar, ¿no?, un futuro mejor. Y bueno, con esto yo creo que pues paso la palabra. Igualmente agradeceros a todas de nuevo la presencia, por acompañarnos hoy. El convite, la invitación es clara. Vamos a pensar qué es el deseo, cómo podemos pensar en las comunidades deseantes y cuánto puede eso anticipar o ayudarnos a caminar hacia otros futuros deseables. Y eso es parte del trabajo de Concomitentes. Concomitentes es una entidad que nace en el 2018, replica la metodología
de Nouvelle Commandité, que viene de Francia, que había inventado el artista belga François Hers con un objetivo: ¿cómo podemos democratizar el arte? Es decir, ¿cómo se puede convertir en mecenas? ¿Cómo puede comandar? ¿Cómo se puede convertir en comitente una persona, un colectivo? Y no solo un director de un museo, no solo una persona burguesa, burguesa en el sentido de que tenga capacidad económica, sino la propia ciudadanía. Y esa ciudadanía, cuando hablamos de ciudadanía, es gente con diferentes problemas, sueños, ilusiones, y desde ahí, desde esa idea, desde ese anhelo, desde ese sueño, desde esa pulsión por cambiar la vida que está a tu alrededor, por pensar que podemos tramar una alimentación más sostenible, que es el trabajo que estamos haciendo en la mano de Cuerpo Territorio y Conexiones Metabólicas en Valencia, o por pensar cómo un territorio como Alfafar puede tener unas condiciones y un acceso a la cultura que no le proveen las administraciones públicas, y de alguna manera cómo la propia comunidad puede erigirse en soñar aquello que tiene y buscar una solución. Y ese proyecto lo estamos haciendo de la mano de Masa Salvalla, también Alfafar, y como eso, más de 15 proyectos en todo el Estado. Siempre con esa voluntad, que hay un deseo, hay un anhelo, hay un sueño, hay una demanda ciudadana. El procedimiento, el protocolo en el que nos basamos hay ese deseo, pero hay que problematizarlo, hay que conocer cuál es esa demanda ciudadana. Una vez que se conoce con mayor profundidad esa demanda ciudadana, eso genera un encargo. Y un artista desarrolla una obra de arte partiendo de ese encargo. Es decir, estamos hablando de un resultado artístico que no es solo el resultado de un artista, sino la suma de múltiples voluntades de la ciudadanía con sus problemáticas, de la creación artística y del mediador curador que acompaña todo el proceso para que se dé esa negociación y ese conjunto de enredos que posibilitan esta obra final. Finalmente, esta obra forma parte de la comunidad, en tanto hay una cesión a esa comunidad y ya no forma parte del mercado, y se inserta dentro de las más de 500 obras de arte que se desarrollan en toda Europa, que se han desarrollado en toda Europa desde los años 90, ¿no? Con este objetivo, que no es más que concomitentes, lo que hace es ese enredo constante, diríamos, pues necesitamos hacer una jornada en la que enredarnos de nuevo, y esa fue la voluntad de este encuentro, ¿no? Un convite también a enredarnos, de la mano siempre con la compañía de la Fundación Daniel Carasso, que sostiene el proyecto anualmente, a la vez de la mano del IBAN, de la UPV, de Masa Salvalla, de Cuerpo Territorio, que nos estuvieron acompañando a lo largo de todo el proceso, y es la segunda edición de estas jornadas enredadas. Las jornadas enredadas nacen de la mano de la teoría de Benry Selrick, que él habla de la red oculta de la vida y cómo de las setas, de eso que aparentemente vemos, que es una seta, ¿no? Como podría ser una obra de arte, pero esa obra de arte encierra un proceso de negociaciones, de vínculos, que van tejiendo esas relaciones como concomitentes. Y lo mismo ocurre con una seta. Vemos una seta, pero abajo de la seta está toda una red invisible de hifas que van conectando. Y dicen que esas hifas invisibles que van conectando son capaces de conectar lo que le está ocurriendo a unos árboles de otros gracias a esa red invisible de la vida, ¿no? Y entonces por eso habla de que las vidas son enredadas. En tanto no podemos vivir si no estamos vinculados, enredados con unos con otros. Eso es un poco el objetivo de estas jornadas enredadas, de celebrar, ¿no?, esas redes que nos sostienen. Y de ahí pensar en esta ocasión esas comunidades deseantes, y quizás vamos entrando, de alguna manera iremos entrando poco a poco en la jornada, que yo creo que al final, ¿no?, pensándolo, lo que nos vamos a encontrar hoy es un festival del deseo, y eso es una preciosidad y es una maravilla, porque de alguna manera también tenemos, o es un parte del objetivo de nuestro encuentro, es luchar contra aquellos que consideran que no es posible, que no hay transformación posible. Y entonces ya te dejo hablar, ¿eh? Era un toque de atención. Bueno, pues mi hijo, ¿qué? Con eso, nada, que de nuevo agradecidos, mi hijo, por también vuestra compañía. ¿Quieres comentar? Bueno, empezamos bien. Me han invitado a mí como representante de la UPV, pero yo creo que se equivocan un poco porque mi visión de la universidad no es especialmente positiva. Es decir, me pedían que hablara y la relacionara con los marcos del pensamiento y del deseo. Yo creo que la universidad hoy día es un lugar donde se introducen marcos de pensamiento, pero no un lugar donde automáticamente se genere pensamiento y mucho menos deseo. Es decir, os recuerdo que estamos hablando de una universidad neoliberal sometida a criterios que van mucho más por la
competición que por la competencia, por la producción en vez de la transformación. Es decir, tiene un margen muy limitado de poder llegar y poder generar ese pensamiento y ese deseo. Tenemos que sacar los proyectos, las ideas y las personas fuera de esa universidad para poder activarlos. Y esta es una de las maneras, enredándonos con otras, que lo podemos hacer. Pero en sí, yo diría que la universidad hoy en día se para de la realidad más que permite atravesarla. Y ahí si pudiéramos hacernos una pequeña pregunta de cómo podríamos hacer que nos enredemos más ambas instituciones, aunque sea breve. Bueno, en nuestra esencia básica está enredarnos. Hablábamos antes con Fran cómo hacemos para enredarnos bien, ¿no? Y no acabar enredándonos mal, pero bueno, realmente creemos que es fundamental realmente trabajar de una manera participada de la mayor gente posible, generar esas redes, esas alianzas. ¿Y cómo? Pues yo creo que haciendo cosas como estas, ¿no? Realmente como hablando, escuchando, ¿no? Y ahí también tenéis, Lucía, convocatorias abiertas, públicas, ¿no? Como democratización de la cultura. Exacto. Para aquellos que no conozcan. Sí, hay convocatorias como Alianzas para una Democracia Cultural, en la que verdaderamente estamos buscando proyectos de mediación cultural que junten, ¿no? Ya en su esencia a diferentes tipos de instituciones públicas, privadas, asociaciones pequeñas. O sea, realmente intentar como generar ese marco en el que podamos de verdad enredarnos y de verdad que pasen cosas, ¿no? Y salir de esta, como decía, apatía. Porque al final o tramamos alianzas, o tramamos, ¿no? esos vínculos, o si no solos no vamos a ser capaces, ¿no? De enfrentarnos, ¿no? A todo que nos viene, o por lo menos, cuanto menos, superar también cierta desesperanza, ¿no? Que yo creo que quizás un primer paso para ese enredo futuro, ¿no, Cristina? Sí. Tú nos has contado sobre las setas. Blanca de la Torre en sus discursos siempre hace la metáfora del bosque Pando con el museo. No sé si conocéis el bosque Pando, es un bosque de 47.000 álamos en Utah, en Fish Lake, Utah. Y parece que hay 47.000 árboles, pero no, realmente es un árbol porque todos esos árboles están interconectados por sus raíces. Realmente proviene todo de una misma semilla, que están clonados. Con lo cual, esa metáfora siempre lo hace Blanca para describir el proyecto de museo que quiere para el IBAM. Un museo que desde dentro estén todos interconectados y proyectarlo hacia afuera a través de proyectos transdisciplinares como este. Claro, y ahí mi hijo, un poco el final del deseo, sirve como ese embrión, esa gota, esa semilla, desde la que posibilita, ¿no? Que vaya brotando y emergiendo pues, otros futuros. Exactamente, y no solo, bueno, primero salir al mundo, evidentemente, salir de nuestra zona de confort, no solo enredarnos con instituciones, sino fundamentalmente con esto que tenemos ahí, es decir, desde las camisetas verdes que tenemos, ahí hay algunos que vienen hasta las otras compañeras que vienen desde otros lados, eso por supuesto, ¿no? Y olvidarnos de que tenemos que demostrar algo o que tenemos que saber algo, ¿no? Olvidarnos casi de lo que sabemos, por lo menos desde la universidad. Muy bien, pues continuamos con la siguiente mesa. Daros las gracias. Muchísimas gracias. Y continuamos. Thank you.